En esta segunda parte del programa Diaconía la dedicamos a Escuela de Formación, unos 12 minutos en el que hablaremos de Cáritas. Hoy la palabra que hemos elegido es identidad. Lo vamos a hacer con Balbina Rojas, que es responsable de formación de Cáritas. Hola, Balbi. Hola. Cuéntanos, hoy es un programa en el que hablaremos de identidad y misión. Es muy importante para situarnos y como voluntarios y como bautizados que estamos llamados a la caridad, es importante saber qué es Cáritas. Por lo tanto, la primera pregunta es, ¿qué es Cáritas? Bueno, pues en una definición así muy rápida, Cáritas es la Iglesia. Ni más ni menos que eso, ¿verdad? Es cierto que a veces mucha gente, o la idea de mucha gente es que Cáritas es una ONG, o que Cáritas es una asociación o una fundación. Cierto que Cáritas está inscrita en el registro de ONGs que el Ministerio de Justicia mantiene abierto, pero no lo es, no es una ONG. Cáritas es la misma Iglesia. Muchas veces, de hecho, los medios de comunicación, cuando escriben de Cáritas, suelen decir la ONG de la Iglesia en muchos casos. Comentamos, y cuando damos la formación, cuando damos las charlas, que bueno, pues que Cáritas quiere cantar por el mundo, entre comillas, por así decirlo. Por eso está, como tú bien has dicho, en el régimen de entidades religiosas, ¿no? Exacto, así es. Pero ciertamente a esos efectos, como tú bien dices, de movernos por el mundo, y evidentemente porque también tenemos que cumplir con la legalidad vigente, y a esos efectos debemos estar inscritos. Pero la esencia, el ser de Cáritas, su identidad es, como decía al principio, la propia Iglesia, la misma Iglesia. Es importante remontarnos a la raíz para conocer mejor de qué estamos hablando, y cuando visualizamos Cáritas, cuando vemos el trabajo de Cáritas, cuando trabajamos en Cáritas o hacemos nuestro voluntariado, saber que en el corazón de la Iglesia siempre, evidentemente, como no podía ser de otra manera, está vivo y vigente el mandamiento de la caridad y la virtud de la caridad. Dios siempre se ha revelado al pueblo como un Dios, lo hace en el Antiguo Testamento, un Dios compasivo y cercano, a pesar del rechazo del hombre, a pesar de la ruptura tantas veces de esa amistad con Dios. Dios escucha, dice el libro del Éxodo, que escucha el clamor de su pueblo, el clamor del pueblo que clama ante el sufrimiento, y reacciona pues enviando a Moisés, en este caso, que va a ser quien libere de la esclavitud de Egipto. A lo largo de la historia de la salvación, Dios se sigue manifestando y revelando como cercano hasta llegar al culmen de esa revelación, que es Jesucristo, el mismo Dios hecho hombre, que aparece ante nosotros como el que sirve, como el que vive su vida en servicio a los demás. No he venido a ser servido, sino a servir. ¿Quién es el más importante, el que está a la mesa o el que sirve? Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Hay un icono precioso en la vida de Jesús, una imagen que es algo más que una imagen, es un gesto cargado de toda una serie de símbolos también, que es el que tiene lugar en la última cena con el lavatorio de los pies, donde Jesús está marcando un estilo para todos sus seguidores, el servicio, el ponerse en el lugar como él hizo, de la tarea que habitualmente hacían los servidores, los esclavos en la casa, los niños, las mujeres. Él asume y realiza esa función dándonos un ejemplo y llegando a decir: esto que me habéis visto hacer, lo tenéis que hacer entre vosotros. De ahí llegamos a las primeras comunidades cristianas, donde hay un momento en que los apóstoles, que se han encargado de la oración y la predicación y de la atención a los huérfanos y a las viudas, ven que no pueden descuidar la oración y la predicación, pero que tampoco se puede descuidar la diaconía, el servicio de la mesa, la atención a esos huérfanos y a esas viudas. Entonces ellos lo plantean a la asamblea elige a 7 varones, a 7 diáconos, a 7 servidores, sobre los que ellos imponen las manos y quedan revestidos de esa misión, que va a ser la de la atención
a estas personas más desfavorecidas en ese momento. Pero ojo, que esa atención no se limita a una entrega o una ayuda material. De hecho, si recordamos los Hechos de los Apóstoles, vemos que algunos de esos 7 varones vivieron el martirio, y el martirio lo vivieron porque anunciaban a Jesucristo. Esto es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nos está recordando que en el origen y en el ser de Cáritas está el acompañamiento a la persona, pero no solo en su pobreza material, sino en un acompañamiento integral. También se le anuncia la buena noticia, también se le anuncia a Jesucristo. Y esa es, como queda ligada tan íntimamente a la estructura de la Iglesia, la diaconía, desde el origen. El Papa Benedicto XVI lo recuerda también en la encíclica Dios es amor, y habla de cómo desde el origen, desde las primeras comunidades cristianas, ha estado presente este servicio de la caridad. Además, algo muy curioso es que en estas primeras comunidades cristianas la caridad no se entendía de manera individual, sino que en una relación muy estrecha con el obispo, de tal manera que los fieles entregaban su limosna, sus donativos al obispo, él lo repartía a los diáconos y los diáconos a su vez lo entregaban, algo que ha heredado Cáritas, que por estatutos pues está muy estrechamente unida a la Conferencia Episcopal, la Cáritas Española, y por supuesto en nuestra diócesis pues muy estrechamente unidos a nuestro obispo. La misión de la Iglesia, la que asume la Iglesia, llega por 3 caminos, que son la evangelización, la fe que se anuncia, la liturgia, que es la fe que se celebra, y por supuesto la diaconía, de tal manera que la Iglesia, que realiza la misma misión de Jesucristo, la misión de salvar, lo hace a través de esos 3 caminos que se interrelacionan. No podemos imaginar una parroquia, por ejemplo, donde no hay liturgia o donde no hay catequesis. Pues de la misma manera debe estar presente la diaconía. ¿Esto quiere decir que solo los miembros de Cáritas son los que deben? No, la caridad es un eje transversal a toda la comunidad cristiana. Pero es verdad que por cuestiones organizativas, por cuestiones muchas veces de práctica, son los miembros de Cáritas los que asumen un poco esa atención quizá más visible, pero vuelvo a repetir, una tarea de toda la comunidad cristiana, como lo ha sido a lo largo de toda la historia de la cristiandad. Según has explicado muy bien, todos estamos llamados a la caridad, todos los bautizados. Muy brevemente, para dar paso a un vídeo, porque el Papa Francisco también lo explica muy bien, recalcar, nuestro fin no es dar alimentos, porque muchas veces se identifica a Cáritas con dar alimentos, con la bolsa de alimentos. Según tú no has contado nada de dar alimento en todo lo que nos has estado explicando, ¿verdad, Balbi? Exacto, porque si nos remontamos a nuestro origen, a nuestro ser, a nuestra identidad, hemos visto que el origen de esta diaconía está en el acompañamiento a la persona. No solo, si bien es cierto que no debe faltar lo necesario a nadie donde haya una comunidad cristiana, pero evidentemente no lo agotamos en eso. Nuestra vocación no se agota en la entrega material, sino en un acompañamiento mucho más profundo que incluye, por supuesto, la evangelización. Si Cáritas es la Iglesia y la misión de Cáritas la misión de la Iglesia es evangelizar, también nuestra misión es hacerlo, evangelizar también. Pues lo vamos a resumir todo esto en un vídeo del Papa Francisco en el que nos explica qué es Cáritas. Sé que ustedes están en la calle cuidando a los necesitados a través de todas sus obras de justicia y caridad. Salir a la calle puede producir un accidente. Quedarse encerrado enferma. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Ustedes son el motor de la iglesia que organiza el amor, Cáritas, para que todos los fieles trabajen juntos,
respondiendo con obras concretas de misericordia. Ustedes marcan el paso para que la Iglesia esté cada día en el mundo. Ustedes ayudan a los demás a cambiar el curso de la propia vida. Son la sal, la levadura y la luz. Ofrecen un faro de esperanza a los necesitados. Lamentablemente, hoy se tiende a considerar al ser humano en sí mismo como un bien de consumo que se puede usar y luego tirar. Hemos comenzado a vivir la cultura del descarte, que además se promueve. No solo se vive, sino que se promueve la cultura del descarte. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo. Con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está afuera, descartado, fuera de cualquier tipo de sistema. Los excluidos no son explotados, sino que son desechados, son desechos, son sobrantes. Nadie debe ser un sobrante, nadie debe ser un excluido del amor de Dios y de nuestra atención. Ustedes son las mismas manos de Jesús en el mundo. Su testimonio ayuda a cambiar el curso de la vida de muchas personas, de muchas familias y muchas comunidades. Su testimonio les ayuda a cambiar el curso de su propio corazón. Nuestro testimonio nos ayuda a cambiar el curso del corazón de muchas personas. Un vídeo muy sencillo y muy claro del Papa Francisco. Pues Balbi, muchísimas gracias. En el próximo programa seguiremos hablando de formación, de tantas cosas que tenemos que aprender de Cáritas. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. El Papa Francisco lo ha explicado muy bien y ha dicho, ustedes son el motor de la Iglesia que organiza el amor. Y de organizar el amor y de lo que hace Cáritas Diocesana de Toledo, pues para eso estamos aquí, en el programa Diaconía, cada semana en Canal Diocesano. Muchas gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Hasta la semana que viene.